prometimos una charlita de vestuario, bien charla de vestuario, momento vestuario, porque precisamos esta dirección técnica, ¿no? En esta búsqueda de síntesis de una agenda común, por donde se empieza a caminar una reconstrucción, y por eso vamos a empezar agradeciéndole a Martín Polera, él es economista, director del Grupo Atenas, que tenga la deferencia de atendernos, de compartir su tiempo para esta charla. Buen día, Polera, ¿cómo estás? Luciana Glesser y todo el equipo de FM La Patriada te saluda acá. Hola, buen día, Luciana. Un gusto, gracias por el llamado. No, por favor, muchas gracias por atendernos, y desde el Grupo Atenas están elaborando este plan Q. No sé si tengo que decir por qué se llama plan Q, supongo que todos los que estamos acá ya lo podemos inferir inmediatamente. Y empiezo por decir esto, muy interesante porque, digo, es un plan que están elaborando cuadros técnicos de todas las tribus, ¿no? De los peronismos, como me gusta decir a mí. Sí, efectivamente, la verdad que como embajadora venís espectacular, Luciana, porque es efectivamente eso. El plan Q simboliza la letra Q, el plan quinquenal. Nosotros entendemos que la planificación de lo que fue el primer plan quinquenal de Perón, el segundo plan quinquenal, definió un horizonte de desarrollo para Argentina que se continuó con o sin plan en muchas etapas de nuestra historia, y marcó una guía sobre qué país queremos, ¿no? Me parece que en esta etapa que estamos atravesando, en un país que nosotros lo planteábamos en el último informe, están cerrando todos los días 28 empresas y 408 trabajadores se van quedando sin sus puestos de trabajo. Nos parecía urgente trabajar en esa agenda común, en la agenda más federal, pero no solo de cuadros técnicos dentro del peronismo, que para nosotros es una condición necesaria, sino también interpelándonos con otros sectores de la sociedad, con empresarios, con trabajadores, con organizaciones sociales, con universidades. Me parece que tiene que tener ese músculo suficiente para no caer en estos experimentos que de repente uno agarra un determinado horizonte y viene otro gobierno y quiere destruirlo y arrancar de cero. Y ahí uno de los puntos principales, entiendo, un kilómetro cero, tiene que ver con el financiamiento, con cómo apropiarse, ¿no?, de los dólares. Digo, ahí hay una primer clave. Digo, el Estado tiene que tener la capacidad de administrar justamente, ¿no?, las divisas. Totalmente. Nosotros, entre los objetivos que nos definimos en el Plan Q, tenemos la acumulación de esos dólares por el lado de la producción, por el lado de la producción en clave federal. Entendemos que hay determinadas regiones en nuestro país que pueden apalancar ese desarrollo también con producción y con trabajo. Argentina es uno de los países que tiene la relación reservas-deuda más baja de América Latina, seguro, y los países que tienen bajas reservas siempre están a tiro de una devaluación y del procedimiento que ya sabemos, ¿no? Después de la devaluación vienen los aumentos de precios, la caída de los salarios, la destrucción del empleo, del consumo. Bueno, nuestra idea es, de alguna manera, también resignificar, Luciana, el papel del Estado, ¿no? El Estado ha sido muy estigmatizado en términos de el Estado bobo, el Estado ineficiente. Bueno, para nosotros, y creo que para el resto de los países más desarrollados del mundo, el Estado tiene un lugar protagónico, que es un Estado presente, pero también es un Estado eficiente que define cuál es esa hoja de ruta que hablábamos anteriormente. Entonces, en la planificación, para nosotros el Estado tiene un papel importante. Y bueno, entonces, entendiendo esto, ¿no?, que primero, digo, para el ejercicio de una política económica y una política soberana necesitas el respaldo de reservas para no caer en estas devaluaciones recurrentes que pulverizan, ¿no?, la economía doméstica, y entendiendo que una de las explicaciones o argumentos que da el gobierno libertario es, dice, nosotros compramos un montón de dólares, pero tuvimos que pagar deuda. ¿No hay ahí un problema, digo, entre la acumulación de reservas y los vencimientos que tiene que afrontar la Argentina? Bueno, ahí me parece dos cosas, Luciana, ¿no? Quien está afirmando eso es la misma persona que tomó la deuda, que es el ministro de Economía, Caputo. Caputo fue el ministro que
avanzó con el primer crédito con el Fondo Monetario Internacional, del cual nosotros estamos pagando parte de esos vencimientos y que, como todos sabemos, cada vez que llega un vencimiento, la primera pregunta es de dónde salen esos dólares para afrontar esos pagos que tenemos que encarar. Lo segundo, me parece que ahí nosotros, mientras siempre recurramos al financiamiento para cubrir vencimientos, Argentina no va a tener ningún tipo de solución. Si nosotros no definimos cuáles son los sectores productivos que nos van a generar dólares y cuáles son los sectores que nos van a generar empleo, va a ser muy difícil poder pensar una Argentina de mediano plazo. Los países más desarrollados del mundo, China, por ejemplo, va por el 15º plan quinquenal, ¿no? De manera consecutiva y trabajándolo en distintos sectores, y no es que su punto de partida ha sido de un país desarrollado, no, arrancó muchísimo más atrás que nosotros. Entonces, para nosotros hay, de alguna manera, un espejo en distintos países que marcan a las claras de que podemos transitar esa hoja de ruta. Y cuando uno habla con distintos sectores de la sociedad, sobre todo incluso con empresarios que no son afines al peronismo, una de las claves que te están planteando es, bueno, definamos qué es lo que queremos hacer como modelo de país. Y creo que este experimento económico, Luciana, lo que está demostrando es que muchos sectores que creían que se iban a ver beneficiados, hoy están cerrando sus puertas, están despidiendo trabajadores, están relocalizándose en otros países estas mismas empresas. O sea, es verdaderamente una tormenta perfecta para ellos. Sí, está claro, ¿no? Este contexto que también, bueno, permite acercar posiciones y pensarse. Y pienso cómo convive, ¿no? Este pensarse a mediano plazo, que tiene que ver con todo el desarrollo, con las urgencias que va a tener la hora, ¿no? De la reconstrucción, digo, y cómo se combina, digo, porque me parece muy interesante que en el Plan Q se analiza en esta doble dimensión, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros somos 40 profesionales de distintas disciplinas que no solamente estamos trabajando en nuestra matriz productiva, sino la matriz de infraestructura, que es para nosotros muy importante, la matriz del hábitat, la matriz de la energía. Digamos, no, es muy difícil pensar un modelo de país solamente sentado sobre la macroeconomía. Sí, por supuesto, la macroeconomía tiene que ofrecer condiciones mínimas para que los otros campos puedan desplegarse con efectividad. Nosotros siempre habíamos hecho un cálculo que se acerca bastante a lo que había marcado el BID, que Argentina necesita invertir todos los años entre 3,5 y 4 puntos del Producto Bruto para mantener la infraestructura actual, ni siquiera para mejorar lo que tenemos. Si nos paramos en ese número y miramos lo que estamos invirtiendo hoy, lo que hay es una clara destrucción del capital de infraestructura, que uno lo ve cuando recorre el país, lo ve como la ruta se rompe, vemos como los parques industriales van perdiendo, digamos, esa eficiencia que supieron tener, y que obviamente esa infraestructura tiene que dialogar con ese enclave federal que tenemos que coordinar. Lo mismo pasa con la vivienda. Bueno, son todos estos debates que en alguna vez en Argentina se dieron y enriquecieron y nos permitieron de alguna manera crecer a tasas del 7, del 8, del 9%. Hoy yo no veo que Argentina tenga la posibilidad, por las deudas que tiene y por las pocas reservas, de crecer a esa velocidad, pero sí de tener un crecimiento sostenido en orden del 4%. Eso es un poco lo que venimos discutiendo puertas adentro, y es un trabajo que lo venimos pensando desde enero del 2024, y bueno, a partir de ahora, de haberse materializado distintos ejes de trabajo con distinta información, nos parecía importante Darlo a y conocer. visibilizarlo. Claro, darlo a Claro, conocer, todo exactamente, este y laburo. sumar, ¿no? Sí. Sí, porque desde que se conoció, la verdad que muchísimas cuadros militantes, universidades, sindicatos, empresas nos han llamado para preguntarnos cómo ellos pueden participar. Así que bueno, estamos un poco tratando de canalizar esas demandas que a nosotros nos vienen muy bien, y que es un poco el espíritu de este plan, ¿no? Tener un plan abierto, con un horizonte concreto, en una doctrina, como lo presentaste muy bien,
bien peronista. Claro, ¿no? Y esto, ¿no? Me imagino que deben haber percibido que había como una demanda, ¿no? Mucha necesidad de alguna agenda, de buscar algún lugar de síntesis, ¿no? Esta idea. Sí, 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 totalmente. Eso es un poco lo que nos propusimos, no queríamos quedar solamente en el plano de criticar el modelo actual, porque la sociedad lo que está esperando es que nosotros le acerquemos una propuesta superadora, un modelo de país, un futuro mucho más esperanzador que el que tenemos hoy. Y me parece que ese es un poco también nuestro trabajo, hasta como militantes, te diría, Luciana. Nosotros lo consideramos, si bien el grupo Atenas es un espacio de pensamiento, de construcción colectiva, con integrantes que, además de que vengan de distintas profesiones, vienen de distintas partes del país, de San Juan, de Catamarca, de La Rioja, de Río Negro. Es decir, hemos ido sumando cuadros técnicos de distintas partes del país, porque tampoco queríamos pensar el plan desde Avenida de Mayo, para decirlo así, sino tratar de entender cuáles son las demandas de esos territorios. Y me Y pregunto bueno, por en esto. esa, Perdón, no, ¿cómo? Perdón. terminar la idea, después te pregunto. No, y ese relevamiento que lo hemos hecho con distintas autoridades provinciales, incluso, nos llevó a tener más de 1.400 obras de infraestructura por 80.000 millones de dólares, que tenemos bien identificada cada una de esas obras. Y esas obras, además, lo que tienen de particular es que no solamente son obras que son demandadas por las autoridades políticas, sino también por, por la sociedad, digo, por las cámaras empresariales, por universidades, por sindicatos. Es decir, reúnen un consenso mínimo para decir, bueno, Estas si son las tenemos que prioridades, definir claro. cuáles son las obras estratégicas de La Rioja, que quede claro cuáles son por lo menos las 5 primeras. Y es una manera más fácil, o un método más fácil para encontrar acuerdos. No, para profundizar un poco sobre esto, porque dijiste varias veces esto de lo federal, porque en este proceso de disolución de una administración nacional y de lo nacional como idea, ¿no? A partir de este gobierno, en estos espacios donde se discute lo federal, lo que termina pasando es que cada provincia lleva su demanda, ¿no? Y falta como una visión de país. Quizás cada provincia va, incluso participé de foros donde las provincias competían a ver cuál era la más barata en términos impositivos, ¿no? Y cómo se sortea eso para ir a una idea más de planificación. Digo, si eso también es un limitante de la hora y de este contexto. Sí, ahí Luciana diste en el clavo en 2 puntos en realidad, porque por un lado, un ejemplo sería los corredores bioceánicos, ¿no? Todos quieren tener salida al Pacífico. La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan tienen su propuesta de salida al Pacífico, y uno pensaría, hablando en forma individual con cada una de ellas, de que, bueno, ellos van y apuestan por su propio proyecto. Pero cuando vos vas hablando con todos al mismo tiempo, lo que vas encontrando es consenso, de decir, che, a mí no es que necesariamente lo quiero en mi provincia, ¿no? Pero sí necesito que esté una definición consensuada de si es en Catamarca. Bueno, pongamos los recursos en Catamarca para tener ese corredor biosánico, porque la necesidad es mucho más grande que la necesidad de defender una propuesta más provincial. Y lo segundo, que bien lo decías vos, con respecto a, por ejemplo, los costos fiscales, etcétera. Nosotros queremos derribar allí un mito de que creemos que las exenciones fiscales en territorios por ahí, o en provincias un poco más rezagadas en términos de crecimiento económico, termina siendo de alguna manera una trampa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos primero que definir como agenda en esas provincias es la cuestión de la energía, ¿no? Claro. Es muy difícil pensar que, por más que vos tengas todas las exenciones fiscales que se te ocurran en Santiago del Estero, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, que puedas desarrollar una matriz industrial como la que tiene Córdoba o la que tiene Santa Fe, si no llega la energía, ¿no? Decía alguien de Corrientes, dice, a mí me cuesta muchísimo poder industrializar, por ejemplo, el algodón, porque de los 365 días del año, más de 100 tengo problemas de energía, ¿no? O por abastecimiento, ni siquiera por el precio, sino por la potencia que se necesita. Y esos son verdaderamente cuellos de botella que, cuando un empresario está pensando dónde invertir o en qué provincia invertir, la primera pregunta que viene es
si hay abastecimiento energético para llevar la actividad a esos territorios. Entonces, esos son, me parece, los debates de la Argentina que nosotros creemos que es la que tenemos que dar. Clarísimo, Martín, te agradecemos muchísimo este contacto y haber habilitado este intercambio. A ustedes, muchísimas gracias, Luciana, por el llamado. Un saludo. Pasaba Martín Polera, qué interesante este plan Q, donde claramente va estableciendo, ¿no?, estas prioridades, esta agenda común en términos de qué modelo de desarrollo, ¿no?, cuando haya que discutir un modelo de desarrollo, y hay factores claves, ¿no?, la acumulación de divisas por parte del Estado, la energía como clave para el modelo industrial y productivo, una energía que el país genera, tiene los recursos, estas asimetrías tan profundas, ¿no? Porque mencionaba el caso de Corrientes, tan cerca de Yacyretá, y cuánto esto tiene de impacto mucho más allá que las cargas, las exenciones o la competencia por los tributos, ir discerniendo lo sustancial de lo accesorio.